nuestro Dios, Él es bueno, Él es fiel, siempre habla a nuestros corazones. Amén. Señor, te damos gracias, te alabamos, te exaltamos, te bendecimos. Tú eres bueno y tú eres fiel, Señor, para hablar a cada uno de nosotros. Gracias te damos el día de hoy, Señor nuestro Dios. Gracias porque tu palabra que venga, Dios, que pueda penetrar nuestros corazones, nuestra tierra, nuestro ser, nuestra vida, Dios. Al día de hoy, Señor, sabemos lo que tú puedes obrar y puedes hacer, Señor nuestro Dios. Te damos gracias, te exaltamos, te alabamos, te glorificamos. Gracias porque tú tienes, Señor, un plan para nosotros. Y tu palabra, Señor, tú lo escribiste. Gracias te damos. Al día de hoy, Señor, solo venimos para que eso que se escribió, Dios, nosotros podamos hacerlo, nosotros podamos cumplirlo. Nosotros podamos venir, Señor, y decirte, Dios, aquí estamos y estamos listos para continuar, para seguir, para hacer, para obrar, Dios. Te damos gracias, gracias, gracias. Hoy habla a tus hijos, están aquí, Señor. Ellos y nosotros necesitamos escuchar para nuestro ser, para nuestra vida, la verdad que tú tienes para nosotros, la verdad que tú abres, Señor, para darnos la porción que necesita nuestro ser y nuestra vida. Solo soy un barro, un instrumento, Señor, como esas vasijas que Gedeón llevó, que la luz pueda surgir y sale solamente de ti. Me escondo en la cruz del Calvario. Gracias por tu iglesia que está aquí. Gracias por tus hijos, Dios, que se conectan. Gracias te damos en esta hora. Te exaltamos, te alabamos, y te damos gracias, y te damos gracias, y te damos gloria, y te damos honra, Sarabasía. Gracias, 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 Jesús. Bendecimos tu nombre, bendecimos tu nombre. Y te damos gracias, Jesús, gracias, gracias. Bueno, el día de hoy estamos viendo el libro de los jueces. El día de hoy nos toca el juez Jotán, que se conoce más bien por la parábola de los árboles de Jotán. Pero bueno, vamos a ver la vida de este hombre y vamos a ver qué es lo que continúa después de que hemos visto la semana pasada al juez Gedeón. Vimos, empezamos desde 2 domingos atrás con él de atrás hacia adelante, porque vimos cómo es que Dios, conforme camina más con su pueblo y desea seguirlos cambiando, transformando, conformando a su imagen, se va metiendo más dentro de nosotros. Y vemos cómo todas estas naciones que vinieron en contra de Israel, porque Israel, mientras más se quedaba y estaba en ese lugar, definitivamente más en Dios trabajaba con ellos, llevándolo a enemigos más grandes, enemigos más poderosos, y se levantó Madián, se levantó Amalek, se levantaron los orientales, y no es más que estas naciones un tipo, una sombra de lo que está en nuestra voluntad de medianoche, en nuestros orgullos que tenemos de redención, de revelación y de satisfacción. Dios levanta a un hombre que tenía temor, no levantó a un guerrero poderoso, obviamente sí en su nombre, porque Gedeón significaba guerrero, pero en todo en él se encontraba temeroso, era de la tribu de Manasés, él decía de la más pequeña, y también Dios llevó a levantar a 300 hombres que no eran los más tal vez aptos, dignos, pero Dios levantó 300 temerosos para poder hacer una gran victoria. Y obviamente después de esa gran victoria y de que Dios levanta a ese hombre, lo que continúa en la Biblia, después de también derrotar a los 4 reyes de Madián contra los cuales se enfrentó, obviamente que después de esa tremenda victoria y con 300 hombres y ver todo lo maravilloso y grande que Dios hizo, en definitiva lo que sigue
en los hombres y en nosotros una vez que hemos obtenido las victorias, continúa el orgullo en nuestra vida. Y Gedeón es una parte final que sí se lee en la palabra, pero también se desconoce. Pero dice en Jueces capítulo 8, versículo 27, y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel fornicó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropiezo a Gedeón y su casa. Él, después de la victoria, obviamente lo quieren hacer rey, pero él dice, no, yo prefiero ser juez, gobernar en mi casa, en mi lugar, pero pide los arcillos de oro de aquellos que estuvieron con él, que ganaron, y él se hizo un efod, recordando que el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, a través de Aarón y su descendencia, el efod era ese racional que llevaba en el pecho el sumo sacerdote para poder inquirir y consultar a Dios. Entonces él viene y Gedeón se hace este efod e Israel fornica en pos de ese efod. Él no era tal vez su intención, pero Israel lo que siempre tuvo y lo que siempre se fue tras ídolos, dejando siempre a su Señor, dejando siempre a Dios. Que el Señor nos ayude porque todo esto está en nuestro corazón. El versículo 28 de Jueces 8 nos dice que Gedeón venció a Madián, Gedeón venció la contienda, Gedeón venció lo que había dentro de este valle en donde fue la batalla, porque dice así el versículo 28, así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra, ¿cuántos años? 40 años en los días de Gedeón. Pero por un lado, también hombre, vean lo que hizo, versículos 29 al 31 nos dice esto. Luego Jeroboal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. Y nos dice la Biblia en el 31, también su concubina que estaba en Siquén le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Entonces nos dice que Jeroboal, y le dieron ese nombre de Jeroboal, recuerda usted, porque él había destruido el ídolo de Baal y había puesto obviamente a Dios por encima en su casa, en su vida, y entonces le pusieron ese nombre Jeroboal, porque había vencido la idolatría y había vencido al ídolo Baal. Entonces él se va a su casa donde tiene más mujeres. Dios siempre deseó que el hombre tuviera solamente una, pero el ser humano, aún los hombres de Dios, adquieren el poder y definitivo empiezan a decir que, ¿y por qué no? Dios lo dice, pero pues creo que lo merezco porque vean lo que hice, vean lo que tuve, vean cómo vencí. En ese lado de gracia y misericordia, la tierra reposa 40 años, pero Gedeón tuvo 70 hijos y tuvo toda esta descendencia. Cuando se hace en nuestros medios, en la forma en que Dios no le agrada, más adelante vemos el fin de estos 70 hijos por este medio hermano. Y tuvo una concubina, y esta concubina estaba en Siquén, estaba en otro lado, y le dio un hijo, el cual tuvo su nombre llamado Abimelech. Abimelech no nos dice que haya sido esta mujer su esposa, sino dice así, fue una concubina.
Y después de la muerte de este hombre, que por esa victoria, y vuelvo a esa parte, cuando la gente, por ejemplo, pregunta por David, ¿por qué después Salomón y Betsabé, y Dios le permitió todo eso a David y tener muchas mujeres? Es por un lado, es que este Gedeón había dado una victoria, nos dice en el versículo 28, que había subyugado a Madián. Y cuando alguien, un hombre, proporciona paz, estabilidad, confianza al pueblo, a veces el pueblo dice, lo que haga con su vida, pues no nos interesa. Pero si hay un Dios que sí ve, que conoce todo y que es el que, bendito su nombre, tiene el control de todas las cosas. Y cuando nos escapamos de su voluntad, de su camino que Él trazó para nosotros, el camino en Dios, obvio, tiene montañas y valles, pero nosotros hacemos nuestro propio camino con nuestros propios montes y nuestros propios valles, y Dios, aunque demos toda una vuelta, al final nos va a enderezar en el camino que Él trazó, pero habrá un dolor en nuestra vida que va a ser proporcionado por Dios, pero estaremos en su hermosa y santa voluntad. Vacía, pero habrá otro dolor que usted y yo nos lo provocaremos, pero dando una vuelta, mire, yéndose por la libre, cuando a lo mejor se puede ir por la pista de Dios. Amén. Y entonces tuvo esta concubina y muere el hombre, y mire, ¿verdad? Algo tremendo que siempre pasa. Israel vuelve a los ídolos después de la muerte de Gedeón. Es el contexto para ir a la historia que nosotros vamos a tener a continuación. Si no alcanza a leer, está en su Biblia el versículo 32 al 35. Jueces 8, 32 al 35 dice, y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra, ¿sí? De los abiezeritas. Esto es importante porque su concubina y su hijo vivían en Siquén. 33, pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboam, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Y mire, en este tiempo, que bueno, toda la importancia que usted y yo en un sentido podamos tener, pero todo lo que usted pueda hacer de bien, todo lo que usted pueda hacer, obviamente la gente tiene una memoria corta y lo va a olvidar y se puede olvidar. Aquí muere él e inmediatamente Israel se olvida de Gedeón, que eso no es importante, porque aquí dice primero en el versículo 34, se olvidaron de que Dios los había librado. Había sido Dios quien los había librado, y los hijos de Israel se olvidan de él e inmediatamente instalan un ídolo, e instalan algo que sustituye a Dios. Que el Señor guarde nuestras vidas, porque de repente nos podemos olvidar de Dios muy fácilmente y lo sustituimos, sea una persona, sea la tele, sea el internet, sea lo que sea, el dinero, el trabajo, sustituimos a Dios. Y entonces, como se sustituye a Dios, la vida espiritual definitivamente lo que viene es hacia abajo. Olvidándonos y dejando a Dios, nuestra vida espiritual se muere. Nuestra vida espiritual no vuelve a ser lo mismo. Ayúdanos, Dios, porque estamos en los últimos tiempos. Santo su nombre. Y entonces entramos al capítulo 9, vamos a Jueces, capítulo 9, versículos del 1 al 6.
Lo tenemos, dice así la palabra de Dios. Y fuese Abimelech, hijo de Jeroboal, a Siquén, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: yo os ruego que habléis a oídos de todos los de Siquén. ¿Qué tenéis por mejor? Que os señoreen 70 hombres, todos los hijos de Jeroboal, a que os señoree un varón. En ese caso es él, ¿verdad? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre, a oídos de todos los de Siquén, todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó en favor de Abimelech, porque decían: nuestro hermano es. Y diéronle 70 siclos de plata del templo de Baal-Berí, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron, y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jeroboal, 70 varones sobre una piedra, mas quedó Jotán, el más pequeño hijo de Jeroboal, que se escondió. Y reunidos todos los de Siquén, con toda la casa de Milo, fueron y eligieron a Abimelech por rey, cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquén. Entonces tenemos este hombre, en un lado el haber crecido lejos de su papá, porque en definitiva quien nos da una señal de identidad es el padre. Así que cuando un padre es ausente, ya sea porque incluso estando ahí, pero sea porque trabaja por lo regular, hay muchos casos donde el hombre se va. Pero Siquén creció lejos de su papá, solamente con su madre, lejos de sus otros medios hermanos, y al final eran muchos hermanos, una familia donde hay muchas mamás, un solo papá. Uno puede imaginarse en un lado el pleito, las circunstancias, las situaciones que hay, y por qué no el rencor y el odio a veces entre hermanos, y del mismo papá y mamá, ¿verdad? Hermanos con hermanos, y más cuando hay el legado, la herencia, hay todo tipo de pleito. Él creció con todo esto y va, y lo que hace es que se apodera de algo que no es suyo y de algo temporal de manera carnal. Y va, y en lugar de confiar en Dios, obviamente cuando alguien pretende algo, lo que hace es juntar gente, tener hombres. Jeremías nos dice que maldito el hombre que confía en el hombre, y que nuestra confianza debe de estar en Jehová. Y no confundirnos el lado, porque usted se puede subir a un camión y cierto, confía en el chofer, o se sube a un avión y confía en el piloto que lo va a llevar. Pero es una parte de cuando se mencionan esos ejemplos, uno obviamente está pagando para el servicio que una compañía va a proporcionarnos. Caso distinto es a que nosotros vayamos y querramos hacer algo malo y juntemos hombres, juntemos gente para nosotros poder hacer eso malo. Es esa confianza que expresa Dios y expresa la Biblia, y se ve en esta historia que está haciendo este hombre. Va primero con una elocuencia. ¿Qué os parece? ¿Qué opinan ustedes? Mire, allá en Ofra hay 70 hombres. Sí, ellos, cualquiera en cualquier momento se va a levantar y va a querer el poder y reinar sobre Israel. Y dice: ¿por qué no yo? Soy carne de su carne, hueso de sus huesos. Mire, mi papá es Gedeón, aquí está mi mamá. Y entonces se sigue esa decadencia moral en esta historia,
porque ellos dicen, sí, tú eres nuestro pariente, y van y del templo y de las ofrendas que le habían dado a Baal, toman el dinero, se lo dan a este hombre, y él con ese dinero pudo haber planeado algo, hacer hecho algo distinto a lo que hizo aquí, pero va y contrata a los ociosos. Dice aquí en el versículo que él viene y los contrata a los vagabundos, y estas palabras en el hebreo es un significado de aquellos hombres que no tenían nada que hacer y que sí podían venderse a cualquier postor, podían venderse a cualquier hombre que viniera para ocuparlos y a usarlos. Que Dios guarde nuestra vida el poder estar siempre ocupados, porque obviamente lo que necesitamos es que nuestra mente esté llena de Cristo, porque estando vacía, definitivo se va a ocupar, se va a venir y a pensar mil cosas que podemos hacer en nuestra vida. Y entonces va a Ofra y mata a sus hermanos. Dice aquí 70, y escapa uno llamado Jotán, y es a quien Dios preserva, Dios guarda. Dice la Biblia, obvio, que no se paga por el pecado de los padres, ¿no? Pero en algo es que Dios no estaba de acuerdo con esto que Gedeón hizo. Así que qué hermoso cuando Dios tal vez destruye nuestros planes, nuestros proyectos y cosas que no son de Él, nos vamos a enojar, nos vamos a frustrar, porque aquí Gedeón se metió tuvo mujeres y Dios dijo, esto no me agrada, y esperó al tiempo para actuar y obrar, pero Dios también en medio de lo que hacemos mal, Él sabe preservar vida y sabe quién en un lado va a hacer lo correcto delante de Dios. Así que no es que Jotán sea el mejor, sea el más bueno, perdón, Jotán, pero Dios sabía quién era Jotán, gloria a su nombre. Y entonces nos dice que el significado de Abimelech es Abimelech significa mi padre es rey. Ese es su significado, y sí tomó su naturaleza, tomó en su ser y en su vida, pero Abimelech era esto en persona, ¿sí? Abimelech era esto en persona. Abimelech, su nombre, mi padre es rey, y era una mezcla de judío y cananeo, y lo vamos a ver porque su mamá era cananea, su mamá no era completamente judía. Y vean lo tremendo de una mezcla que hizo Gedeón con esta concubina, pero ella era mezcla de judío y cananeo. Y es cuando Dios dice que no nos debemos de mezclar con las tinieblas, no debemos de estar en yugo desigual. Y en Abimelech ganó más la parte cananea, obvio porque el papá no estuvo para aconsejarle, guiarlo y caminar con él. También nos dice que no vivió con su padre y hermanos, y eso debió haber sido algo tremendo, un golpe, viendo tal vez cómo su papá convivía con sus hermanos. Eso pudo haberlo marcado, sentir el odio y el rencor, que en definitiva lo llevó a cabo a cometer el crimen con sus hermanos. También fue criado solo por su madre, y Abimelech era un adorador de Baal. Abimelech era un adorador de Baal. Y su padre se llamaba, o le habían puesto Jeroboal, y su padre era quien había derrotado, quitado a Baal. Pero él, Abimelech, lo que hace es levantar a Baal. Así que tenemos ahí algo completamente contrario a lo que su papá hizo. Abimelech venció, derrotó a Baal, pero era un adorador de Baal. Y entonces Jotán obviamente escapa,
y pasan 3 años. Ahorita vamos a leer que pasan 3 años, pero Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Así que vamos a leer Jueces capítulo 9, versículos del 7 al 14. ¿Lo tenemos? Jueces capítulo 9. ¿Me ayuda, por favor? Dice así: y como se lo dijesen a Jotán, fue y púsose en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y díjoles: oídme, varones de Siquén, que Dios os oiga. Fueron los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron a la oliva: reina sobre nosotros. Mas la oliva respondió: tengo de dejar mi pingue jugo, con el que por mi causa Dios y los hombres son honrados, para ir a ser grandes sobre los árboles. Y dijeron los árboles de la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: tengo de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grandes sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: tengo de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grandes sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles al escaramujo: anda tú, reina sobre nosotros. Sigamos leyendo. Y el escaramujo respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid y aseguraos debajo de mi sombra, y si no, fuego salga del escaramujo que devore los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer a Abimelech, y así lo habéis hecho bien con Jeroboam y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos. Bueno, y entonces tenemos aquí este lugar llamado Siquén. Este lugar, nosotros encontramos que la ciudad de Siquén era un lugar que estaba en medio de 2 montañas. Y las 2 montañas en las cuales se encontraba ubicada Siquén, uno era el monte de Gerizim y el otro era el monte de Ebal. Y en el monte de Gerizim, cuando Moisés se encontraba en ese lugar, la Biblia nos expresa en Deuteronomio que es donde Dios mandó a poner 6 tribus de un lado y después 6 tribus en el otro lado, y en el monte de Gerizim se dieron las bendiciones de Dios. Puso a 6 tribus y les dijo: desde ese lugar se escuchaba como un anfiteatro en Siquén, era un lugar natural donde la voz se escuchaba en los 2 montes, y del lado del monte Gerizim se escucharon las bendiciones de la ley. Y era este monte, aunque estaban cerca, era un paraíso verde, fresco, y era de bendiciones de vida en Dios para los que guardan su ley. En ese lugar se dio las bendiciones de Dios. Y en el monte Ebal era un monte pedregoso, desértico, árido, y ahí se pronunciaron las maldiciones de Dios, y ahí es la maldición de Dios para los infractores de la ley. Entonces nosotros vemos que en este monte Jotán dice esta parábola, y estaban ahí en esa parábola el olivo, la vid, la higuera, y estaba Jotán. Y estaba obviamente un árbol más que era el escaramujo. Y entonces vienen y le dicen los árboles a cada uno de estos, le dice: ven y reina por nosotros. Entonces encontramos que Dios tiene un propósito y un llamado para nuestras vidas. Dios tiene un propósito
y tiene un llamado para nuestras vidas. Gracias, Dios. Gracias, 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 Señor. Gracias, gracias. Bendito tu nombre. Bendito eres. Sharabasía, gracias. Porque vienen al olivo y le dicen los árboles al olivo, oye, reina con nosotros. Pero en el 9 les dice, he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ser grande sobre los árboles, porque ahorita lo vamos a ver, pero en ese tiempo el árbol de olivo alumbraba la casa de Dios y alumbraba la casa de los hombres. Era el propósito por el cual Dios había hecho al olivo. Era dar luz a Dios y dar luz a los hombres. Y entonces vienen los árboles y le dicen, hey, deja eso, deja de dar luz a Dios, deja de dar luz a los hombres para que vengas a reinar sobre nosotros. Pero él viene y les dice, debo de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres. Y entonces, aparte de ser luz para el tabernáculo, el aceite que se sacaba del olivo servía para ungir el tabernáculo de Moisés, bendito su nombre. Servía para ungir el tabernáculo de Moisés. Éxodo 40 del 9 al 10 dice así, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios y santificarás el altar y será un altar santísimo. Y entonces, si el árbol de olivo hubiera agarrado y dicho, sí, soy rey sobre todos ustedes, él hubiera dejado de tener esta función en Dios de venir y ser ese aceite que ungiera el tabernáculo, y a través de esa unción era la manera en que el tabernáculo con sus muebles eran santificados. Gloria a su nombre. Y mire, en todo el tabernáculo, todas las cosas que se hacían eran santas, sagradas, y representaba, cierto, al Hijo de Dios, pero tenía que ser santificado ese tabernáculo, y santificado con aceite. Y el aceite es un tipo del Espíritu Santo, gloria a su nombre. Así que, hermanos, porque lo que trabajaban en ellos eran hombres mortales, carnales, por eso este sacerdocio levítico después fue cambiado por el sacerdocio según la orden de Melquisedec, gloria a Dios. Así que, hermanos, qué bueno que usted y yo venimos y clamamos al Espíritu Santo, y clamamos a Dios, y clamamos ese aceite, y clamamos ese fuego, y clamamos de eso, Shaandar y Vasaya, con el cual viene. Y somos sacerdotes que estamos aún en este tiempo trabajando en este santuario, pero este santuario tiene que ser santificado. Así que tiene que haber aceite, gloria a Dios. Tiene que haber aceite, Sharabasía, sobre nuestro ser, sobre nuestra vida. Gloria a Dios por las manifestaciones, por el poder del aceite del Espíritu Santo que viene para nuestra vida. Y entonces la oliva dijo, no, yo no voy a dejar eso, yo no voy a dejar de hacer eso por venir y tener un poder temporal que se puede acabar en cualquier momento. Y entonces también el aceite servía para ungir a los reyes y sacerdotes.
Primer libro de Samuel 16, versículo 13 dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Y sí, la oliva tenía que crecer, tenía que sacar su fruto y tenía que ser prensada para que saliera de ella el aceite para ungir a los reyes y sacerdotes. Y cuando viene Jotán y cuenta esta parábola, le estaban diciendo los árboles a la oliva, no tienes que ser prensada. Mira lo terrible que Dios pensó para ti, ser prensada. ¿Por qué no mejor reinas sobre nosotros y te evitas de ser prensada? Y que tu aceite lo usen Dios y los hombres. Pero viene la oliva y dice, no, yo prefiero que me prensen porque sé que van a ser ungidos reyes y sacerdotes a través de mí. Tengo un plan, tengo un propósito y Dios lo dispuso así. Entonces aquí estoy dispuesta porque en mí serán ungidos los reyes, los sacerdotes. Shahaya. Bendito su nombre, bendito su nombre. Ribabasahaya, Shahaya. Y entonces había el aceite también servía para alumbrar. Éxodo 25, 6. Este candelero tenía en su interior, estaba hueco, tenía desfiladeras, y se llenaban. Y entonces el aceite dice para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Así que servía como combustible, como luz, bendito su nombre, para alumbrar el candelero. Gracias, Dios. Y alumbraba la casa de los hombres. Gracias, Dios. También este aceite, Nuevo Testamento, se usó para ungir a los enfermos. Dice Santiago 5:14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Así que tenemos el aceite, y el aceite también en la antigüedad era eso, suavizar las heridas. Y hermanos, de verdad que si no tenemos el aceite del Espíritu Santo, a las heridas del alma, a las heridas que han pasado sobre nuestra vida, entonces estamos rígidos. Si algo nos duele, decimos, ay, lo tenemos rígido. Y entonces el aceite del Espíritu Santo viene para ponerse sobre nuestras heridas, bendito su nombre. Y entonces, si nos sentíamos, si estábamos rígidos, si estábamos quietos, si tal vez no había nada en nuestro ser, el aceite lo que hace y es que viene y suaviza nuestras heridas, y suaviza el Espíritu Santo, y suaviza Dios para hacernos sentir de otra manera distintos. Y entonces somos sanados y entonces somos levantados, bendito su nombre. Sharabashia, gracias, Sarabashia, gracias, Espíritu Santo. Y eso porque hubo un árbol, hubo la oliva y dijo, yo no quiero ser rey, yo cumplo el propósito por el cual Dios me puso en este tiempo. Y me puso como árbol de oliva, yo no quiero poder temporal solamente. Después fueron con la higuera y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto
para ser grandes sobre los árboles. Y gracias a Dios, el higo nos proporciona una dulzura y un rico fruto para nosotros. Pero también en la antigüedad, la higuera, encontramos que la higuera tiene poder para impartir frescura y vida. La higuera tiene poder para impartir frescura y vida. Y encontramos esta historia en el primer libro de Samuel 30, versículos 11 y 12. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas, y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Sharabasía. Este hombre, 3 días y 3 noches. ¿Cuánto aguanta un hombre, hermano Pedrito, sin tomar agua? ¿No 5 días, 6? Y tal vez fallece. Sí, ¿verdad? Pero el detalle es que esto es sobrenatural. Esto es sobrenatural. Esto puede durar meses sin tomar agua. Ok. Ejemplo, el Señor Jesús. Sí. Seguramente el apóstol Pablo. Moisés. Sí. Ayunaban hasta 40 días. Sí. Sin tomar nada de agua. Claro. El agua de ellos era el agua del nombre del Señor. Amén, así es, así es. Entonces, 3 días, 3 noches este hombre y estaba, dice aquí que volvió en él su espíritu. No estudié la palabra en hebreo, pero en Sansón nos dice la Biblia que cuando él lo atacan 1000 hombres, él muere y Dios resucita a Sansón. Algo debió de haber pasado así con este hombre, de que volvió en sí, pero le dieron una masa de higos. Entonces el higo nos habla del poder del Señor Jesucristo de impartir vida y resurrección y frescura. Aquí la historia que encontramos es cuando David, son tomadas su esposa Abigail y esta otra de sus esposas, son tomadas por los amalecitas. David va con sus hombres, algunos hombres se cansan y después 300 o algo, algunos continúan y se encuentran precisamente con este hombre egipcio. Y este hombre egipcio, al darle la frescura y la vida, porque quien tenía esta frescura y esta vida de esta higuera en su ser y en su interior era David. Y entonces le comparte de esta frescura y de esta vida a este egipcio, y entonces él vuelve en sí, y entonces van y derrotan a los amalecitas. Y los amalecitas son ese orgullo de satisfacción, también representando la carne. Así que necesitamos de ese fruto, porque es uno de los frutos, la higuera que tiene el Señor Jesucristo. Y si tenemos ese fruto, tenemos esa dulzura, esa frescura y esa vida, y lo podemos transmitir a otros. Y entonces la higuera dice: mi fruto lo comen los hombres, y el hombre se revitaliza, y el hombre vuelve a tener frescura, y el hombre vuelve a tener vida. Para eso fui hecha, para eso fui establecida, e ir y ser rey sobre los demás árboles, en donde pudiera tener otras cosas y dejar esto. Dijo la higuera: no, yo prefiero seguir teniendo esto, porque aparte de eso, la higuera nos habla de ese poder sanador que ella tiene. La higuera tiene un poder sanador. Segundo de Reyes 20, versículos del 5 al 7, conoce la historia. Si usted no
no alcanza a leer, es la historia de Ezequías, es la historia, la conocemos, dice así: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración. Le habían dicho a Ezequías que iba a morir, le dijo Isaías, pero él ora y viene Isaías a decirle esto: he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y empaparé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. ¿Ok? Entonces la higuera tiene un poder sanador. Y entonces los árboles, cuando fueron, o lo que dice esta parábola era, es que, ¿por qué tienes que impartir tu poder de sanidad? No, mejor quédatelo, sé rey sobre nosotros y no hagas nada de esto. Y entonces la higuera, teniendo este poder para sanar, dijo: no, yo quiero seguir dando el poder que Dios a mí me dio, el poder para sanar. Y mire, el lado de las llagas era una llaga. En aquel entonces no había los analgésicos que hoy existen, pero pusieron esta masa de higos sobre esa llaga y sanó. Y mire, cuando ponemos lo que hay de llagas en nuestro interior, la dulzura de Cristo, entonces empezamos a ser sanados. Porque las llagas de dolor, de amargura, de tristeza, de la vida que han pasado, que suceden sobre nosotros, nos hacen sentir, obviamente, esa parte adolorida, esa parte seca, fría, de dolor, de que no me toque, no hablen de eso, porque cuando se toca una llaga, lo que hacemos es, no toquen ahí. Pero gloria a Dios, porque hay un higo, un poder sanador en Dios que viene sharabasía a nuestra vida y podemos ser sanos. Gracias, Jesús. Entonces la higuera tiene el poder sanador. Y en la Biblia la higuera nos habla de sinceridad. Los higos tienen que ver con sinceridad. Y encontramos en el Evangelio de Juan 1, del 47 al 48. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Shahaya. ¡Ey, bendito su nombre! Así que los higos nos hablan de sinceridad. Tenemos que ser sinceros delante de Dios, delante de los hombres. Y cuando un hombre es sincero, se muestra su dulzura y se muestra lo que Cristo Jesús está haciendo por cada uno de nosotros. Por eso, el amor del esposo y de la esposa en el libro de Cantares, Jesús tiene esta dulzura. Jesús tiene este higo, pero la esposa también, si lo tiene, vamos a amar a Jesucristo, ese Señor nuestro Jesucristo, ese Cordero, el Cristo crucificado, el Cristo resucitado, y habrá la dulzura entre ambos. Dice en versículo 13, la higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, Shahaya. Entonces, cuando hay higo de sinceridad, cuando hay higo de dulzura entre Jesucristo y nosotros, gloria a Dios, entonces Él nos llama y nosotros acudiremos.
Él nos llama y no habrá llaga, no habrá dolor, no estaremos muertos, no estaremos tendidos, estaremos con vida. Sha'an la ribasaya, porque tenemos una dulzura que el Cristo nos ha dado, que el Cristo ha tenido. Sha'an la ribasaya, para nosotros, gloria a Dios. Y dice el higo, todo esto provoco y dejar eso para ser rey sobre ustedes, no, muchas gracias. Y entonces los árboles van a la vid y le dicen, ven pues tu reina sobre nosotros. Y la vid respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir ser grandes sobre los árboles. Y entonces la vid da su fruto, alegra a Dios, alegra a los hombres, pero Jesús nos dejó como un tipo, una sombra, su sangre, y es lo mismo en lo natural. Lo que provoca la vid, dice aquí, es gozo a Dios, gozo a los hombres, y entonces es lo que hace la sangre de Jesús y el gozo, la sangre de Jesús y el gozo. Vamos a Deuteronomio 32, versículo 14, no pierda jueces, pero vamos a Deuteronomio 32, versículo 14, porque la sangre de Jesús representa el gozo. Santo su nombre. Gracias, Jesús. Dice así, dice el 12, dice 13, hízolo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, manteca de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos de cabrío, con grosura de riñones de trigo, y sangre de uva bebiste, vino puro, sharabasía. Y entonces aquí está Moisés escribiendo una segunda ley, no porque sea segunda ley, sino Dios ya le dijo que va a morir. Habían pasado más de 40 años, habían crecido los hijos que habían salido de esa generación que quedó postrada en el desierto y les está recordando todo lo que Dios hizo. Y es un pueblo que había salido de Egipto y había tenido la libertad. Y viene Moisés y les dice, miren, lo que Dios hizo por ustedes para alimentarlos físicamente, pero hubo quienes no vieron lo espiritual porque la roca los seguiera Cristo, les dio aceite Dios, les dio leche, les dio de su palabra, pero dice, les di gozo. Uva, bendito su nombre, dice el versículo 14 al final, y sangre de uva bebiste, su sangre se las dio Dios, vino puro, vino celestial. Y entonces ese vino era para que ellos en toda esa jornada estuvieran con gozo, estuvieran alegres, estuvieran contentos, estuvieran felices. ¿Por qué? Porque mire lo que dice Lucas 10:20. Dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces, ¿qué hizo Jesús cuando murió en la cruz y derramó su sangre? Su sangre preciosa fue el medio para nosotros podernos acercar a Dios, bendito su nombre. Fue el medio de donde estábamos en Egipto, en las tinieblas, pasarnos Dios a su reino, a su luz admirable, a ser salvos, a encontrarnos con Dios, a estar con Dios. Y sé que cuando sucedió y ocurrió en nosotros, fue el gozo más inefable,
fue el gozo más tremendo que ha habido, que pudo haber en nuestras vidas. Pero viene Dios y dice, por eso sigo dejando ese vino, esas uvas, gloria a Dios. Soy un cordero inmolado, bendito su nombre, y no solo tome sangre por el pecado, porque sé que fallamos y nos equivocamos, pero hay una sangre de paces, hay una sangre de consagración, hay una sangre y es esa uva, bendito su nombre, que puedes seguir teniendo y consumiendo en este tiempo, gloria a Dios, y entonces darte gozo, bendito su nombre, darte alegría, sea cual sea lo que venga sobre nuestra vida, porque es cierto que pasa la montaña y pasa lo bueno y estamos alegres y contentos, pero viene el valle, viene la escasez y la enfermedad. Definitivamente, no sé, a usted le pasa, pero en mí el gozo se va. Pero en mí el gozo desaparece y viene a tronarme las manos y la preocupación. Pero viene Dios y dice, hey, por eso dejé esa sangre preciosa para que siempre estén en gozo, en victoria, estén siempre gozosos, gloria a Dios. Sharabasía. Hey, por eso dice la uva, yo alegro a Dios y alegro al hombre. Entonces no dejo esto. Y dice entonces, Efesios 5:18, no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Shahandari Basaya, ¡ey, Ribabasajaya! Y es el vino entonces también, esa llenura del Espíritu Santo que da a nuestro ser y a nuestras vidas. Gracias, gracias Espíritu Santo. Gracias Jesús. Gracias, gracias, gracias. Diciendo Dios, no os embraguéis de las emociones, porque el que toma vino, ¿cómo anda? Y ya pasó, y que miren. Y así son las emociones que pueden venir de manera espiritual a nuestra vida, haciéndonos sentir que divagamos. Pero dice Dios, llénate, 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 no te preocupes, no te preocupes, Shahaya, llénate del vino celestial, Shahaya. Gracias, Jesús. Y después nos dice que vienen a la zarza. Jueces dice, dijeron a la zarza, reina sobre nosotros, y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid y abrigaos bajo de mi sombra, y si no salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Y un arbusto, algo pequeño, que lo único que puede hacer es cierto que si se prende, sí quema todos los árboles. Es lo único, pero no tiene sombra para podernos cubrir. Y esta zarza representa la carne que está en Gálatas, que es fornicación, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso representa ese arbusto y es a los que eligieron los hombres de Siquén. Pero cuando Dios viene y pone esta parábola, si Dios desea engrandecernos, hubiera deseado engrandecer a Abimelech, Dios lo hubiera hecho. Así que Dios para nosotros tiene un plan, tiene un propósito. Lo planeó, hizo una eternidad planeando tu vida. Dice en el Salmo 136, versículo 16, dice David, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas sin faltar ninguna de ellas. Pero yo pienso que Dios se equivocó, que no lo hace ni lo hizo de la manera correcta. Pero hermanos,
Dios dice, así hice la oliva para ese propósito, así hice la higuera, así hice la vid, y pudo haber puesto Dios muchísimos más árboles, e incluso creación de Dios diciendo, para hice esto, el jaguar, el tigre, el león, el conejo, los pollos. Este es su propósito. Y la creación nunca se reveló y nunca se ha revelado. Solo nosotros, como seres humanos, somos los únicos que nos revelamos ante nuestro Creador. El mundo afuera con la LGBT, la ideología de género y todo lo que el mundo se está yendo en un caos, es porque definitivamente le dice a Dios, no es de la manera correcta en que tú estás haciendo, pensando todo lo que tú hiciste. Y entonces no es más que la humanidad refugiándose en un arbusto que tarde que temprano, por eso esta humanidad va a ser consumida por fuego. Arabasaya. ¿Por qué? Porque son puros arbustos en los cuales se han confiado, se han hecho para poder confiar en ellos su vida. Así que hermanos, yo no sé qué planeó Dios para tu vida. Dios sí lo sabe, yo no sé, pero lo único que podemos decir, Señor, yo no quiero ser rey sobre mi propia vida, sé tú el rey sobre mi propia vida, y como lo planeaste, Señor, ayúdame a entenderlo, a comprenderlo y a caminar, porque todos los árboles, la higuera es ser consumida, la vid ser aplastada, la oliva también ser prensada, y todo lleva un proceso en Dios para cumplir su plan y su propósito. Así que gracias a Dios cuando Él viene y hace en nosotros montañas y valles, pero está haciendo su propósito en cada uno de nosotros para que no nos desviemos y no nos hagamos rey. Porque cuando Gedeón ya no quiso ser aplastado, ya no quiso ser, quiso convertirse en algo grande, llevó a Israel a pervertirse y hacer lo contrario. Que Dios nos ayude, santo su nombre. Gracias, gracias Jesús. Gracias, 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 gracias Jesús. Gracias Jesús. Volvamos a Jueces para terminar la historia. Dice Jueces 9:17, dice, pues que mi padre peleó por vosotros y echó lejos su vida por librarlos de mano de Madián. Y vosotros os levantasteis hoy contra la casa de mi padre, mataste sus hijos 70 varones sobre una piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquén Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis obrado hoy con Jeroboam y con su casa, que gocéis de Abimelech y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelech, que consuma a los de Siquén y a la casa de Miló. Y fuego salga de los de Siquén y de la casa de Miló, y que consuma a Abimelech. Y oyó Jotán y se fugó y fuese a Beer, y allí se estuvo por causa de Abimelech, su hermano. Ok, entonces vemos y nos dice, ¿verdad? Jueces 22-24, el fin de Abimelech. Dice, después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquén, y los de Siquén se levantaron contra Abimelech para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jeroboam y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech, su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquén, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Así que se cumple la ley de la cosecha, lo que unos siembra, eso cosecha. 25 dice, y pusieron los de Siquén acechadores en las cumbres de los montes,
los cuales salteaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo que fue dado aviso a Abimelech. Pero mire, fue Dios mandando un espíritu, ¿sí? Y Gaal, versículo 26, hijo de Bet, vino con sus hermanos y pasáronse a Siquén, y los de Siquén se confiaron en él. Saliendo al campo, vendimiaron sus viñas y pisaron la uva, hicieron alegrías, y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelech. Y Gaal, hijo de Bet, dijo: ¿quién es Abimelech? ¿Y qué Siquem para que nosotros a él sirvamos? ¿No es hijo de Jeroboal? ¿Y no es Zebul su asistente? Servid a los varones de Emor, padre de Siquem. Mas ¿por qué habíamos de servir a él? Fuérame dado este pueblo bajo de mi mano, yo echaría luego a Abimelech. Y decía Abimelech: aumenta tus escuadrones y sal. O sea, ya la guerra. Y Zebul, asistente de la ciudad, oyendo las palabras de Gaal, hijo de Bet, encendióse su ira y envió sagazmente mensajeros a Abimelech diciendo: he aquí Gaal, hijo de Bet, y sus hermanos han venido a Siquén, he aquí que han cercado la ciudad contra ti. Levántate pues ahora de noche tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscada en el campo. Y por la mañana al salir del sol te levantarás y acometerás la ciudad, él y el pueblo que está con él saldrán contra ti, y tú harás con él según que se te ofrecerá. Levantándose pues de noche Abimelech y todo el pueblo que con él estaba, pusieron emboscada contra Siquén con 4 compañías. Y Gaal, hijo de Bet, salió y púsose a la entrada de la puerta de la ciudad. Y Abimelech y todo el pueblo que con él estaba se levantaron de la emboscada. Y viendo Gaal, el pueblo dijo a Zebul: he allí pueblo que desciende de las cumbres de los montes. Y Zebul le respondió: la sombra de los montes te parece hombres. Mas Gaal tornó a hablar y dijo: he allí pueblo que desciende por medio de la tierra, y un escuadrón viene camino de la campiña de Meoní. Y Zebul le respondió: ¿dónde está ahora aquel tu hablar diciendo: quién es Abimelech para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que tenías en poco? Sal pues ahora y pelea con él. Ya le entró miedo ahí a Gaal, ¿verdad? Y Gaal salió delante de los de Siquén y peleó contra Abimelech, mas persiguiólo a Abimelech, delante del cual él huyó, y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelech se quedó en Aruma, y Zebul echó fuera a Gaal y a sus hermanos para que no morasen en Siquén. Y aconteció al siguiente día, que el pueblo salió al campo y fue dado aviso a Abimelech, el cual tomando gente repartióla en 3 compañías y puso emboscadas en el campo. Y como miró aquí el pueblo que salía de la ciudad, y levantóse contra ellos e hiriólo, pues Abimelech y el escuadrón que estaban con él acometieron con ímpetu y pararon a la entrada de la puerta de la ciudad. Y las 2 compañías acometieron a todos los que estaban en el campo y los hirieron. Y después de combatir Abimelech la ciudad, todo aquel día tomóla y mató al pueblo que en ella estaba y asoló la ciudad y sembróla de sal. Como oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquén entráronse en la fortaleza del templo del dios Berín. Fue dicho a Abimelech como todos los de la torre de Siquén estaban reunidos. Entonces subió Abimelech al monte de Salmón, él y toda la gente que con él estaba, y tomó a Abimelech un hacha en su mano, y cortó una rama de los árboles, y levantándola, púsela sobre sus hombros, diciendo al pueblo que estaba con él: lo que me veis a mí que hago, haced vosotros prestamente como yo. Y así todo el pueblo cortó también cada uno su rama, y siguieron a Abimelech, y pusiéronlas junto a la fortaleza, y prendieron fuego con ellas a la fortaleza, por manera que todos los de la torre de Siquén murieron,
como unos 1000 hombres y mujeres. Después Abimelech se fue a Tebes y puso cerco a Tebes y tomóla. En medio de aquella ciudad había una torre fuerte, a la cual se retiraron todos los hombres y mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas, subiéronse al piso alto de la torre. Y vino Abimelech a la torre y combatióla. Llegóse a la puerta de la torre para pegarle fuego, mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y quebróle los cascos. Y luego llamó él a su escudero y díjole: saca tu espada y mátame, porque no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Y como los israelitas vieron muerto a Abimelech, fuéronse cada uno a su casa. Así pues pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos, y aún todo el mal de los hombres de Siquén tornó Dios sobre sus cabezas, y la maldición de Jotán, hijo de Jeroboam, vino sobre ellos. Gloria a Dios. Entonces, vemos lo que es en esta parte. Es Dios quien ya viene directamente, no usa tanto al juez, obvio el juez lo usa para dar la parábola y el propósito de Dios, diciendo: no tienes que tomar lo que Dios tal vez no te lo dio, tienes que hacerlo en el tiempo, en el cuadro, en el momento, en Dios. Y es Dios viniendo. Y mire, entonces, cuando definitivamente el ser humano, el hombre que conoce de Dios, se aparta de Dios, y me recuerda aquí esto un poco a Saúl, que Dios envió espíritus en contra de él, porque Dios se había apartado completamente de él. Así que dejarle y hacerle caso a nuestra carne y desviarnos por el camino tal vez que Dios no trazó, obviamente nos va a causar ese mal que Dios no desea para nosotros, para nuestra vida. Pero si el ser humano insiste, Siquén fue culpable y mismo este Abimelech se dieron unos con otros hasta ser acabados. Así que confiemos en Dios, tengamos nuestra confianza puesta en Él. Dice aquí, pasaron 3 años. Dios no va a obrar y hacer al tiempo en que uno diga, sino va a ser cuando Dios le plazca, Dios tenga en su plan acomodar y hacer nuevamente como a Dios le agrada. Este hombre Abimelech tomó un poder temporal y así ese poder temporal así se acaba inmediatamente. Caminemos en Dios viviendo como Él nos pide que lo hagamos conforme a su palabra. Si vivimos en los deseos de nuestra carne, Dios sabe el tiempo y el momento. Si lo hicimos mal, aquello no prevalecerá. Aquello no se levantará. Y puede ser que incluso pase mi generación, mi vida, no sé si mi hijo, mi nieto, porque hay momentos en que Dios lo hace al tiempo que Él desea. Que Dios nos guarde, nos ayude, pero Él paga. Y hermanos, fuimos creados con un propósito, amén. Así que demos gracias a Dios, démosle gloria a Él, a lo que Él nos puso, hagamos conforme Él quiere que lo hagamos. Señor, te damos gracias, alabamos, bendecimos tu nombre, te exaltamos a ti, Señor Jesucristo. Gracias, 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 gracias por el plan, por el propósito al cual tú has llamado nuestras vidas, Señor Sharabasía. Gracias, 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 Dios, por hacerlo, Dios, por obrar, por venir, por tener en nosotros un plan. Señor, gracias. No sabemos, en un lado no sabemos, en el otro, Dios, hemos sido llamados a la esposa, hemos sido llamados a un camino, hemos sido llamados a un plan maestro forjado por ti. Te damos gracias, 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 Dios.
Gracias por la higuera, gracias por la vid, gracias por el olivo, Señor. Ellos no dejaron lo que tú les mandaste hacer por un poder temporal, Señor. Ayúdanos, Dios, porque ídolos se levantan, porque cosas vienen, Señor, para alejarnos del propósito y del plan que tú pensaste para cada uno de nosotros. El día de hoy nos ponemos en tus manos y te damos gracias. El día de hoy, Señor, gracias por haber estado en tu casa. El día de hoy vamos a salir de este lugar, no de tu presencia. Te rogamos nos guardes, nos lleves con bien. Guardes nuestra salida y nuestra entrada, Dios. Nos ponemos en tus manos, te damos gracias. Bendice a cada hogar de casa de oración, a cada uno de aquellos de tus hijos que nos siguen en las redes sociales, Dios. Guárdalos, bendícelos, bendice el plan que planeaste para cada uno de nosotros, Dios, y permítenos caminar en él, recorrerlo, Señor, porque tú conoces el camino. Y al salir de tu casa, Señor, sabemos que vas con nosotros, guardando nuestros hogares, nuestras casas, nuestras vidas. Y Señor, sabemos y somos despedidos de este lugar con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom.